Mis queridos conspiradores, yo creo que si estamos buscando, por ejemplo, timbres de orgullo en México, que son tan importantes, porque yo muchas veces le pregunto a los chiquillos, oye, ¿y tú de qué estás orgulloso de México? Y se quedan un poco trabados porque no saben qué contestar, me llama mucho la atención. Pero yo creo que uno de los temas que nos producen orgullo, y el orgullo es tan importante en este sentido, ¿no? Es el cine de oro mexicano. Claro. Muchos conspiradores de casa nos han pedido que abordemos este tema. Es que es un gran tema porque recoge el producto más importante de la cinematografía mexicana del siglo pasado, ¿verdad? Y con obras esplendorosas y con películas tan emblemáticas como esta de Allá en el Rancho Grande, de Fernando de Fuentes, ¿verdad? Sí. Allá donde viví. De 1936, con la que se inicia precisamente lo que se conoce como el periodo del siglo de oro mexicano. Y además refleja una época, no solamente es el asunto del Star System mexicano, los grandes actores, las actrices, las divas, sino también una época que además coincide con que la industria universal del cine está deprimida por la guerra mundial. Claro. Eso lo vamos tenemos que tocarlo porque es muy importante. Porque hay motivos. Pero yo creo que si algo, así como tenemos grandes maestros de la literatura en México, los grandes escritores, músicos, yo creo que también en el cine nos ha dado páginas en las que uno puede encontrar quizá un oasis para estar satisfecho y orgulloso de lo que se ha hecho en México, al menos en el séptimo arte, como se llama. Cuando les preguntabas, es que yo sí estoy muy orgulloso de ser mexicano por muchos motivos. Y sí los tengo y constantemente los refrendo. Yo también, pero pregúntale a la gente, Sí, es curioso. ¿tú de qué estás orgulloso de este país? Yo tengo muchos motivos. Tú de su sí, gente. pero empieza a hacer tu encuesta y te vas a quedar muy sorprendido. Yo, entonces, ahorita que regresemos, yo los invitaría a que empecemos con 2 minutos a ver eso. ¿Del orgullo? Quisiera oír, a ver, sus barrabasadas. Muy bien. Bueno, Nos vas a balconear. o sea, pero no es un juicio a priori, ¿eh? No. Bueno, pues entonces empecemos, si les parece, y vamos por el cine de oro mexicano. Te invitamos a que conspires con nosotros. ¿Y para ti? ¿Cuál es el personaje más representativo del cine de oro en México? Coméntanos, @Proyecto 40, #Yo Conspiro. Tu turno para decir de qué estás orgulloso. No, yo más bien les pregunto, Rosas. ustedes que sacaron ese tema, a ver, cosas de las cuales te sientes orgulloso de ser mexicano. Con la pura gente que hay en este país, con su capacidad solidaria como sociedad civil, con esos que salen a la calle a ayudar en los momentos más terribles, con la sonrisa de los niños. Hay muchos motivos por los cuales me siento orgulloso de Entonces sí se puede. No me haga... Claro que se puede estar Claro, orgulloso. ¿sabes qué? Por supuesto que se puede, y todo es cosa de ir a las urnas a refrendar que se puede. Claro. O sea, estoy convencido de Yo eso. estoy muy orgulloso del México profundo, muy orgulloso del México precolombino. A mí nunca ha dejado de impresionarme cómo en Cuculcán, en Chichén, cuando baja el día del equinoccio, baja la víbora por la escalinata, ¿no? Y imagínate los conocimientos de astronomía que necesitas para hacer que baje. Entonces, bueno, eran astrónomos, eran grandes médicos, eran abogados, ingenieros. Imagínate tú que podían construir una ciudad como Tenochtitlán encima de un lago, y el lago inserto en una zona sísmica. O sea, cuidado con esa gente. Yo sí le tengo una gran admiración. Lamentablemente mucho de esta grandeza se perdió cuando los españoles quemaron las grandes bibliotecas que contenían volúmenes Los muy... códices. Los códices. Fray Diego de Landa, que quemó los códices. No era tanto tampoco. Pero ¿Cómo no? No, Eran sí fue muchas. muy importante. Pero mira, resumiendo lo que ustedes han dicho, yo estoy muy orgulloso porque pienso que los mexicanos descendemos de dos de las culturas más asombrosas de la historia del hombre, la cultura náhuatl y la cultura maya. Y si uno... Yo pensé que ibas a decir la española. Espérate, todavía no termino. Ya mezclaba. Pero también estoy orgulloso de mi ascendencia española, porque en el momento en que se da el encuentro de dos mundos,
el imperio español era el imperio más importante y grandioso del mundo y con grandísimas aportaciones. Pero yo estoy también muy orgulloso de nuestra lengua, de nuestra comida, de nuestra música, Nuestros muralistas, de nuestra pintura, nuestros escritores. de nuestros escritores, y la lista es larga, o sea, tengo muchos motivos para estar orgulloso, y algo que me provoca un gran orgullo son estos perritos mexicanos, Son los squinkles. esos squinkles que todavía andan por ahí y que son verdaderamente piezas de cerámica como los de perritos de Colima, que son maravillosos. Tú no estás nada. Y vas a decir nada que el orgulloso. organillero también, ¿no? Por supuesto, aunque los organillos sean alemanes, Exacto. pero los lograron arreglar. No, yo coincido con ustedes. Por ejemplo, yo creo que sí, la parte de nuestras artes y nuestra cultura, lo que hemos logrado a lo largo de los siglos, me parece que es algo excepcional. O sea, realmente es algo en donde, insisto, puedes encontrar un oasis para descansar un poco el ánimo cuando vemos situaciones como las que vivimos ahora. La cocina yucateca. La cocina oaxaqueña, poblana, la ¿sabes qué? veracruzana, la poblana. La sociedad en general, que ha logrado, a pesar de todo lo mal que nos puede la ir, gente. Pero híjole, es que hemos tenemos- podido salir, aunque suene demagógico y retórico, y odio esos clichés. No, Alejandro, o sea, tienes sí, razón. hemos logrado sobrevivir a intervenciones, a corrupción, a malos gobiernos, a quiebras del país. a quiebras del país, ¿Y a saben, guerras, a ¿saben por qué revoluciones. hemos podido sobrevivir a todo esto? Porque tenemos un sentido del humor privilegiado. O porque tenemos esperanzas. Somos el único Siempre. pueblo que se atreve a hacerle bromas a la muerte, a hacerle caricaturas, a tener comida vinculada con los muertos, porque nuestra vocación terrestre trasciende los límites y nos permite vincularnos con el inframundo, Bueno, con yo el les digo una cosa. Tlalocan y con el Mixtlán. Si además de lo que tú dices quieren sentirse orgullosos, Pues Diego, querido. nosotros tenemos 185 centros precolombinos Abiertos al público. descubiertos que no los tiene Egipto. No, ni Grecia. Ni Grecia, hombre, nada. Y falta por rescatar miles. Hay más de 200,000 sitios Sí, sitios sin explorar. Maravilloso. Bueno, y muchos lugares de estos, como tú dices, vas a Bonampak y te dicen, ve usted esa montaña, y esa montaña, y esa montaña, son pirámides, Claro que son. y no hay recursos para... Ahora, ¿qué me dicen de nuestro territorio? ¿Qué me dicen de nuestras playas, de nuestras montañas, de nuestros valles, de las vegas de los ríos? De nuestra gente. No, bueno, pero eso es la naturaleza. Esa O sea, naturaleza, eso no- pero no es te una puedes sentir naturaleza orgulloso de eso. privilegiada. Pero es patrimonio nuestro, Alejandro, es nuestro patrimonio. Es nuestro. tenemos- Me siento orgulloso de la tierra. Tenemos el mejor clima De la tierra, el mejor clima la del tierra. mundo. Los africanos se sienten orgullosos de la tierra roja de África. Claro. No, sí, pero no. Pero a ver, oigan, no íbamos a hablar del cine. Bueno, ya, nada más quería como... Bueno, pero esto está muy bien que hayamos hecho todo Sí, porque prólogo. Es un canto a México, Porque es maravilloso. es un canto a México que se va a reflejar Sí. en el cine de oro mexicano, por ejemplo, todo el ciclo de películas del Indio Fernández, de Emilio Fernández, ¿verdad? Donde se conjuga un equipo maravilloso. Emilio Fernández, Gabriel Figueroa, el mejor fotógrafo que había en ese todos los momento tiempos. en el mundo. Pedro Armendáriz, Arcadi Whitler. Dolores del Río, Dolores del Río, María Félix. María Félix, Estoy pensando. Mauricio Magdaleno como guionista. Cantinflas. Por supuesto que eso dio un producto excepcional y lo tenemos en Flor Silvestre, La Perla. en María Candelaria, en La Perla, La Perla, que La es una Per- novela de John Steinbeck. Bueno, y que gana, por primera vez, México gana, gracias a La Perla, un oso de oro en el Festival de De Berlín. Berlín, sí. Pero, a ver, vamos a ponerle fecha de nacimiento. Según Emilio García Riera, el gran historiador de nuestro cine, que entre paréntesis decía una frase que a mí me encanta y me conmueve, siempre decía, el cine es mejor que la vida. Y lo demostraba En fehacientemente. alguna forma tenía razón. En 1936 se filma Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes con Tito Guízar en el papel central. Una película bucólica que marca los parámetros de lo que sería
el mexicano, el hombre mexicano y bueno, la mujer mexicana, pero menos hasta ese momento. Pero en el ámbito del campo, en el ámbito... Claro, campirano, bucólico. Sí, o porque sea, después, dentro del mismo cine de oro, se va habrá cambiando. películas urbanas. No, pero ese es el paso importante. Pero en este momento... Que estamos en 36. Sí, 36. Se determina lo que... Antes de la guerra, ¿eh? Antes de la guerra. Sí, claro. Pero es lo que determina lo mexicano, esta primera película. Pero ¿y cómo lo compra todo el mundo? Y lo compran. Hombres cabales, valientes, echados para adelante, mujeriegos, honestos, Mujeriegos decentes. también, ¿eh? No, Sí, mujeriegos y borrachos también. O sea, pero eran Poco mujeriegos. borracho, Guizar. Pero, Ya, no, eso es pero, por luego. ejemplo, Muchos Juanes charrasqueados, ¿no? allá en el Rancho Grande, yo creo que exactamente el prototipo no es el mujeriego, No. que después lo veríamos en otra época del cine, en los últimos años, donde es el que engaña a la mujer, Es el caballo. o el que tiene ama. Es el hombre que sí es enamoradizo, pero cuando encuentra a la mujer que es la de su vida, ahí se queda y nadie lo va a mover de ahí porque es hombre cabal. Claro. Un Jorge Negrete, o un Tito Guizar, o un Pedro Armendáriz. Y ¿no? después ya vendrá un Pedro Infante, ¿verdad? Pero bueno, simplemente para poner en contexto, es 1936. México está en pleno nacionalismo revolucionario con Lázaro Cárdenas gobernando desde claro. el 34. Claro. Por eso es la época de oro. Ese año se crea la CTM en 36 y la CNC, Confederación Nacional Sí, Campesina. Y también el Sindicato de Trabajadores Cinematográficos en la época Claro, de porque hay que decirlo, ya venía, o sea, en México llega el cinematógrafo en 1898. Wow. Y desde entonces hay producción. Sí, Es decir, a veces claro. las vistas que eran las primeras que habían llegado a México, que eran mudas, de las primeras vistas Porfirio Díaz caminando en Chapultepec y demás. Y Pancho Villa, Pancho Villa también. contratado por Hollywood. Bueno, tenemos ahí a Salvador Toscano, Sí, claro. a Jesús Achavitia, que también Chava es de los Vitia, que- sí. Los hermanos Salva, los hermanos Salva, los que- Casasola. los Casasola, y entonces empieza una producción, sí, al principio es como documental, porque lo que estamos viendo en el cine es vistas de la revolución y demás. Así es. Pero a partir del 16-17, por ejemplo, de las primeras, Santa, Sí, en su ya. versión muda, o la banda del automóvil gris. También. Son todos de... Entonces, cuando viene el 36, no fuimos unos improvisados. La que banda creo de que- Automóvil Gris de Enrique Rosas, fíjate. que además metieron pietaje original del fusilamiento de la banda. Enrique filmó directamente los fusilamientos de los miembros de la banda y los incorporó a su película, es una aportación. Y no tuvo que pagarle a los artistas. Y todavía, esa película todavía se puede ver, todavía se consigue. Está ¿Por qué? restaurada por la Filmoteca de la UNAM. Y si no me equivoco, los derechos los tiene Lupita Rosas Gallastegui. Yo creo que para las generaciones de ahora, las generaciones de hoy se identifican más con el cine reciente, desde luego, con estas comedias que de repente hay, o este cine de los 90 para acá, donde le dieron todo el peso a la podredumbre social, ¿no? Sí. Al narcotráfico, al abuso, a la cuestión de los migrantes, que claro que el cine también debe ser de denuncia, pero perdimos de los 90 para acá, yo creo que la posibilidad de reírnos. Y son pocas las películas que verdaderamente eran como, por ejemplo, Los Tres García en la época de oro. Sí. Todas estas de Fernando Soler, El Gran Calavera, que luego inspiraría a esta de hace 2 años, Nosotros los Nobles. Sí. Es exactamente un remake. Es un remake. Es un Es decir, remake, yo creo que de las virtudes de la época del cine de oro mexicano es que tenías de todo, desde el drama así más Sí, córtate las venas, desgarrador, sí. hasta de miedo. Recordemos que, aunque ya es un poco más acá, el ataúd del vampiro, que es uno de los vampiros, Germán Robles, más célebres de la historia del cine de vampiros. el monstruo, el monstruo de la Laguna Verde. Sí, que y el cine urbano quiso Julio Bracho, Es que, bueno, que aparece... la mujer del puerto es una maravilla. joya de proporciones. Y es de los 30 también. ¿no? También, es Sí, que de las primeras. aparece prácticamente en forma simultánea Julio Bracho y el Indio Fernández. Pero fíjate, Y Julio Bracho se inclina por el cine urbano, por un cine más conceptual, más intelectualizado, y el Indio Fernández se va por las costumbres mexicanas del pueblo campesino, que son maravillosas, ¿no? pero tenías una variedad para todo público. Estaban los hermanos Soler, Estaban Sí, todos por con él. supuesto, Tenías Joaquín comedia, tenías Pardavé. drama, tenías terror, tenías de Joaquín todo. Pardavé.
Joaquín Pardavé fue otro de los... Bueno, y vamos a llegar a mi gran jefe, que es Tintán. Tintán, bueno, Pero antes está Cantinflas, por supuesto. Sí, las primeras de Cantinflas, las sobre primeras de todo. Cantinflas que Águila son- y Sol, ahí está el detalle. que Esas ese son las es- ahí el está el signo de detalle, la muerte. es un ícono que es del una cine- del cine de alucinante oro. el signo de la muerte. ¿Te acuerdas? Está filmada en lo que era el Museo Nacional. Claro. O sea, y todo sucede alrededor de la gran Piedra del Sol. Sí. Es una locura. Y esta nueva película que se hizo de Cantinflas, que salió hace Sebastián de la Monada, el año pasado. 6 meses, el año pasado, sí. A mí me parece que haber escogido a un actor español, no tengo nada contra ello, ¿no? Pero habiendo tanta Tantos, genialidad sí. y tanta Pero ahí es donde te das cuenta de lo que es un actor. Tú lo ves en la película y jamás dices, este cuate es español. No. O sea, verdaderamente Es buen creo actor. que sí logró Sí, hacer... trabaja muy bien. Pero el guión no, a mí me parece que le faltó mucha fuerza. ¿Sabes qué? Yo creo que hay buenos guionistas hoy en día, desde luego, pero hay. lo que hay, hubo claro. en la época de oro, Mauricio Magdaleno, por ejemplo. Sí. O sea, Que Pedro además era un Durrimana, novelista estos notable. hombres... Julio Alejandro, que fue guionista de las películas de Buñuel. Bueno, Leñero Sí, Leñero era un gran... Vicente Leñero también. O sea, eran guionista. Ricardo Garibay también. Eran escritores Era un de fuera- literatura sí, el mismo- que se metieron de repente a hacer guionismo. Sí, Claro. había muchos. Juan Rulfo en El Gallo de Oro. Juan El Gallo Rulfo, de el Gallo Oro, de Bueno, Oro, perdón, sí, sí. hasta este muchacho Gabriel García Márquez, ¿eh? Está bien, hizo guiones. En este pueblo no hay ladrones, de Alberto Isaac, A ver, y guiones de ya García hace Márquez. 50 años de eso. ¿Te acuerdas? Menos, no, menos. Ricardo menos. Garibay Es del también, 60 también y hizo pico. muchos guiones. Sale Luis Buñuel de cura. Sí, y bueno, sale Carlos Monsiváis haciendo ahí un cameo. Es una Es que joya. se combinaba en ese momento, hay un momento en el que se combina la buena literatura con el buen guionismo cinematográfico. También está la y triste- eso da un producto notable, ¿no? La triste historia de, creo que se llama así, de Pito Pérez, se llama así. La vida inútil. La vida inútil de José Rubén Romero. de Romero, sí. Con Ignacio López Tarso, que ha hecho algunas películas infames en la historia de este Pero país. por otro lado ha hecho como Macario. Sí, Macario, que es muy alucinante, pero bueno. Pero a ver, volvamos al cine de oro. el cine de oro empieza en 36, con Allá en el Rancho Grande, se va empezando a dar cuenta que tiene un público mucho más amplio de lo que parecía inicialmente. Por supuesto. Hay un despegue, incluso traspasa las fronteras de México, a todos los inmigrantes mexicanos que iban a... No, y el Indio Fernández gana muchos premios. El Indio Fernández... Y Gabriel Figueroa es así, pero reconocido en todo el mundo. Y en ese momento se dan cuenta de que el cine bucólico, campirano, etcétera, etcétera, tiene una base sólida e importante y un público, pero que existe en las ciudades. Es a donde yo iba. Y cuando existen las ciudades se convierten en escenarios Maravillosos. espectaculares, y sobre todo la Ciudad de México. Sí. Y es ahí donde, por ejemplo, Bracho Ahora entra hace cuando entra. justamente este tipo de películas, y otro que aprovecha la ciudad como nadie es Joselito Rodríguez. Sí, también. Joselito claro. Rodríguez con su trilogía de Ustedes los pobres, ustedes los ricos, nosotros los pobres, Pepe el Toro. Pepe el Toro con Pedro Infante. Inventa una ciudad, inventa un país, inventa una lógica, inventa una forma de hablar. Pero qué genialidad de ¿Eh? este país, ¿no? Porque qué riqueza, ¿no? Es que es asombroso, es que el país, que es un país eminentemente surrealista, da para crear los mejores también guiones del mundo. Y eminentemente creativo y también. muy No, creativo, bueno, que de una creatividad excepcional. Y había dinero, había capital. ¿Por qué? Claro. Porque, como lo dijimos, a partir de 1939 que empezó la guerra, obviamente Estados Unidos nunca deja de producir y Hollywood nunca deja de producir películas, pero la economía estaba centrada en la guerra, era La una guerra, economía de claro. guerra. Era una- Entonces se abren los espacios para la música mexicana, que se toca, que creo que también en el impulso del cine tiene que ver mucho la XW, porque la XW que se había inaugurado en el 30, si no mal Sí, recuerdo, 32, Sí, sí. creo, sí, por ahí sí. Sí. impulsa a los grandes actores y a las actrices y a los cantantes, que luego los lleva a convertirse en estrellas. Sí, Otra de las estrellas de cosas que Hollywood, inclusive. No, pero además muchos de los mexicanos que estaban en Estados Unidos en la época del cine mudo, por ejemplo Lupe Vélez o Dolores del Río o el propio Indio Fernández, se vienen a México cuando se acaba la época del cine mudo. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el caso del Indio Fernández, pues era el hombre machorro, ¿no? Machón Sí, acá, sí, sí, moreno, muy echado bigote, para muy adelante. echado. Pero tenía una voz tipluda que te botabas de la risa. El Indio Fernández en las películas está doblado.
Sí, ¿Por qué? Porque las voces no habían significado nada obviamente en el cine mudo. pero en el y cine de pronto, sonoro, a partir sí, del 29, claro. con el cantante de jazz en Estados Unidos, o el 27, 29 por ahí, entonces toda esa generación que había crecido en el cine mudo se viene para México. Ahí el romance de Dolores del Río que tuvo con Orson Welles, muy chavito, le rompe el corazón a Orson Welles y entonces se viene a México Dolores del Río. O sea, quizá ella no pudo consumar su gran amor con Orson Welles, Tengo una anécdota espectacular. pero se regresa a Dolores del Río a ser una de las grandes divas de la época. Pero Bueno, claro. tengo una anécdota espectacular, pero primero decir, perdón, que es Ismael Rodríguez, no Joselito. Ya uno llega a cierta edad en que los nombres, ¿verdad? Bueno, Pero si era Rodríguez, era que también es Ismael. el director de es el director de Pedro Infante. Claro, Es sí, de claro. los Tres García y vuelven los Y García. en Los Tres García es donde se Joselito descubre hizo un montón de películas, Pedro también Infante, fue actor, claro. fue guionista, pero perdón, se me cruzó. Pero Déjenme contarles la anécdota de Dolores Sí. del Río. Cuando se va a vivir a Hollywood con Orson Welles, le pone una casa en las alturas de... ¿Es Bel Air? No estoy seguro, uno Sí, de los Bel barrios Air. desde donde se ve en Hollywood. Los Ángeles, sí. Y ella, lánguida como era, guapa como era, mirando por la ventana y se acerca a Orson y le dice, ¿qué te pasa, Dolores? Y dice, extraño la lluvia de México. Corte A, ella va a un viaje, a una presentación y 3 días después regresa y él había mandado, Orson Welles había hecho el Ciudadano Kane, era el niño terrible de Hollywood, con RKO, que se volvió famosa gracias a esta película. No, RKO es la otra. Pero no importa. No, es una de las grandes productoras de Hollywood, gracias a que despegó con Ciudadano Kane. El caso es que ella vuelve a asomarse a la ventana y de repente Orson Welles, detrás de una cortina, toca un botón y empieza a llover por fuera de la casa. Creó todo un sistema para que lloviera y que Dolores no extrañara la lluvia de México. Eso se llama Amor del Bueno. Es precioso. Bueno, y se hizo aterrizar ovnis y extraterrestres en Estados Unidos a causar el pánico. En La guerra de Pero los fíjate, mundos, para seguir con la anécdota, Orson Welles, esta Dolores del Río era mucho mayor, no mucho mayor, pero algunos años Pero mayor sí, que sí Orson era Welles. mayor. Y estaba muy clavada con Orson Welles y él pues, obviamente no tuvo los pantaloncitos para cortarla bien y entonces aprovecha él que se va de viaje al Carnaval de Brasil y ya no le toma ninguna llamada, ya no le escribe nada, no hay nada, ningún tipo de comunicación entre Dolores del Río y ella se desespera, se decepciona porque pues, no, o sea, básicamente para Orson Welles fue como mejor como amigos, Sí, no claro. le dijo la verdad. Y entonces ella, con el corazón roto, es cuando se regresa a México. Más por la decepción, porque ella también tenía futuro en Claro que sí, Estados bueno, Unidos. sí, Pero sí. hablando del Star System, sí hubo varios actores, por ejemplo, estoy pensando en Pedro Armendáriz, trabajó en Hollywood. Claro. Ricardo Montalbán trabajó en Hollywood. Lupe Vélez, Vélez, The trabajó. Mexican Bombshell. Y Dolores María, del Río. María no, ¿verdad? No, María Félix María no, hizo una no. película en Francia, Los héroes están no en fatigados. Hollywood. No, María no llegó a Hollywood. No llegó, no. María se hizo famosa en México y su prestigio como mujer hermosísima y talentosa en el cine María Machetes, ¿no? Tenía una... se divulgó en el mundo, ¿no? Pero hace 47 películas solamente, eso lo sé de ciencia cierta porque mi padre escribe su biografía. Ah, claro, sí. Pero no, ninguna en los Estados Unidos hasta donde yo recuerde. lo que yo Y sepa. nunca tuvo la simpatía de Dolores, porque Ni la belleza lánguida. María era como la fuerte, la dura. María actuaba de María Félix en todas sus películas. O sea, no era una actriz, era una una diva suerte de maravilloso animal. O sea, que lo digo... se clonaba en cada película y volvía a repetir. Volvió a más ser o de María menos Félix. Las los películas de mismos Jorge gestos. Negrete, donde Jorge Negrete es el charro cantor, ¿no? Y sale con su sombrero vestido de charro. Eso es bueno, lo que decíamos al principio del programa. Eso es un orgullo bárbaro. Pero porque por esos supuesto. tipos de cuidado. Más nuestro que eso, ya no sé qué, ¿no? No, dos tipos de cuidado con Pedro Infante. Con Pedro Infante, sí. El Peñón de las Ánimas, El Peñón de las Ánimas, sí, ahí es donde... Carta de Amor. No, bueno. Pero a ver, ¿ustedes creen o no creen que el cine, digamos, es una gran pantalla donde debemos vernos reflejados todos los mexicanos? Sí, Es una gran, donde debemos vernos retratados ahí en esa pantalla. Es que si no vemos ese cine no sabemos quiénes somos, qué fuimos y qué somos. Y que somos. Que ese Así es. yo creo que el mayor mérito del cine, de la época de oro del cine. ¿Por qué? Porque te permitía ver todos los tipos mexicanos que existían. Claro. Así Del somos. peladito al hombre del dinero, del indio al mestizo que vivía en una ranchería, del abogado al burócrata.
Sí, se refleja todos los tipos Y es muy sociales. interesante, sí, porque de hecho tú ves cómo va avanzando del 36 en adelante, vas viendo primero lo que decía Benito, el tipo rural, ¿no? El tomar de pico de botella del tequila, el saber montar a caballo, es decir, la vida campirana. Y luego va trascendiendo o va transitando de lo campirano, igual que sucedió en México en a esos lo años, urbano. a lo urbano. Nos bajamos del caballo, como se decía, Y nos fuimos a las subirnos vecindades. y al automóvil. Y al automóvil, Y entonces claro. de pronto ya era pues, la vecindad, el barrio, ya eran los centros nocturnos que fueron muchísimos en Claro, distintas todo el películas. cine de Y ya cabareteras. hasta los gángsters, ¿no? Mexicanos. Bueno, Las que hacía Juan Orol, que hoy son consideradas películas de culto por Sí, lo por surrealistas supuesto. y naif, que él no lo hacía con ese propósito. era un Juan humor Orol, involuntario. un gallego con ganas de hacer el cine, Y- que siempre quería salir en sus películas, que él decía que era el James Cagney mexicano, y que hay una de las escenas más memorables en la historia del cine de todos los tiempos, gracias a él. En Charros contra Gangsters, Sí, maravilloso. los charros están huyendo de los gángsters y están en las pirámides de Teotihuacán, que son bonito decorado, levantan una piedra, se meten todos debajo de esa piedra, donde hay un supuesto túnel, cierran la piedra ahí, corte A, aparecen en la catedral de la Ciudad de México. No, y otra, Bueno, pero ya el solo título, Charros contra No, Gangsters. otra escena en esa misma película donde están unos frente a un ventanal enorme y les Claro, y disparan les paran con con las metralletas. ametralladoras y no se rompe ningún Ni un solo vidrio. vidrio. Entonces, Es Entonces, como, ¿han oído? Orol era como el Ed Wood de exacto, Sí, exactamente, sí. Alejandro. Pero escucha, en el cine, en Francia es considerado un verdadero genio porque piensan que es cine surrealista. Sí. O sea, que está hecho con la lógica del cine surrealista. Pero no. Lamento informarles que no. Pero eso Y si, será lo, y si lo imposible. dejamos en el cine surrealista y hacemos un espacio. Sí. Lo hacemos, Venga, perfecto. Venga, hagámoslo. ahora así. Like. Te invitamos a que conspires con nosotros. Y para ti, ¿cuál es el personaje más representativo del cine de oro en México? Te invitamos a que conspires con nosotros. Y para ti, ¿cuál es el personaje más representativo del cine de oro en México? Coméntanos, @Proyecto 40, #Yo Conspiro. Yo creo que vernos retratados así en una gran pantalla es lo que haría falta en este momento, ¿no? O sea, películas que, por ejemplo, estuvieron prohibidas durante décadas, como La sombra del caudillo, ¿no? O Esas- Rojo esas- Amanecer también. Esas películas nos reflejaban una realidad, era proyectar lo que éramos, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, estoy pensando en la película de la banda del automóvil gris, se soslaya la participación del general Pablo González, que estuvo involucrado con la banda del automóvil gris, un general carrancista muy importante en esta época de la revolución, y él patrocinaba o estaba asociado con los gángsters de la banda del automóvil gris, ¿no? Pero fíjate, yo creo que después de ese periodo, o sea, hasta ahora podemos decir que el cine mexicano ha levantado. Porque de repente después en los 60 se empezó como ese cine de denuncia. Canoa, por ejemplo. Canoa, ¿no? ¿Se bueno. acuerdan que es una gran película? Claro. Las de Felipe Casals. Sí. Canoa. Hay una de Zapata por ahí que tiene. No, de Zapata no. Una acción Felipe Casals. elegido, ¿no? No. Pero bueno, el hecho ahora, es que empieza como ese cine de denuncia y luego en los 70 verdaderamente Canoa, se pierde Cascabel, de Araiza, Sí. La Rosa Blanca. La Rosa que es Blanca, sobre el petróleo. Balún Canán, la película de Marcela Fernández Violante sobre la casta divina. Sí, sobre los yucatecos. Es cierto, ahí surge Ripstein, ahí surge Casals, ahí surge Araiza. Son una generación de absoluta denuncia y compromiso Sería social. muy bueno reconstruir otra vez el cine, Luego cae. el cine político, ¿no? A mí me gustaría. Bueno, se hizo esta novela de Jorge Ibargüengoitia. Sí, claro, La Ley de Herodes. La Ley de Herodes. Pero ya esto ya es acá, en los 90. Ya es del cine contemporáneo. Es el sí. del Perrito Estrada, pero no está basada en La Ley de Herodes de Ibargüengoitia. No, No, porque es una la ley de versión Herodes libre. son ensayos, son
son crónicas. Es una versión libre. Así digamos. sí. El Perrito Estrada retoma esto con sus tres películas. ¿Me permiten hacer una pausa para brindarles un aplauso a Cuarón y a González Iñárritu, por favor? González Iñárritu acaba de ganar tres Oscar. Mejor guión, mejor película y mejor dirección. Y el Chivo Lubezki. El Chivo Lubezki, su segundo Oscar. Hoy los mexicanos formados en la Escuela de Cine Mexicano, en el CCC, en el CUEC, están por el mundo dando mucho de qué hablar. Y lo mejor yo creo de todo eso es que Y Guillermo del Toro, están encontrando También. capitales en el extranjero que apoyan, los apoyan a ellos. No apoyan al cine mexicano. No, porque no porque es eso cine no es cine mexicano. No. Pero apoyan el talento de estos mexicanos. Y lo creo- financian. Y lo financian y se la juegan bien. Sí, y lo han hecho muy bien. Pero En fíjate, México se sigue el Chivo Lubezki. es el clon de Gabriel Figueroa en términos de Es fotografía. el nuevo Gabriel Figueroa, Es por el llamarlo nuevo de Gabriel alguna Figueroa. manera. Yo creo que, por ejemplo, Bueno, llevan 2 Óscares al hilo. Es un Yo creo talento. que no hemos vuelto a vivir un periodo como el de la época de oro del cine mexicano, porque exactamente creo que en este momento, en los últimos años, que hay muy buen cine mexicano de calidad, pero yo creo que se ha abusado de los temas que la gente no quiere ir ya a ver. Es decir, ¿a qué vas al cine? A divertirte, a olvidarte, como decías, quizá a ver una realidad distinta. Obviamente hay de todo, grandes dramas, tragedias, pero también puede haber como comedias. Amores perros Pero de pronto estás viendo 4 o 5 películas en la misma temporada mexicanas sobre los inmigrantes. 4 o 5 películas sobre el narcotráfico. Pero es el aire de los tiempos. Pero ese es el punto. Pero entonces, ¿por qué te duran 2 semanas en cartelera? Porque ahí tenemos problemas Se gravísimos acaba de presen- distribución. presentar una película que se llama Infierno, excepcionalmente El buena. infierno también sobre es, el también es narcotráfico. del Perrito Estrada. Es muy buena película. Muy buena, Pero a ver, excelente. vamos a ver. Ahí, perdón, déjenme echarle un golpe a las productoras y distribuidoras Claro. norteamericanas. Justificado, además. Se produce menos cine mexicano porque solamente se puede apelar a la iniciativa privada o hay un artículo El 226, el 226 con el cual puedes adquirir fondos públicos o fondos privados que se convierten en públicos sí. para hacer cine. Pero, por ejemplo, durante muchos años todos los cineastas, tengo muchos amigos cineastas a los cuales saludo, intentaron hacer el famoso peso en taquilla. Que un peso, Con Fox. bueno, nunca pasó, ¿eh? Nunca pasó. O sea, que ¿sabes por qué? Porque se ampararon los distribuidores gringos, Jack Valenti y su mafia, para impedir, en el resto del mundo, para impedir que un peso en taquilla de cada película que se exhibiera en territorio nacional pasara a unas arcas especiales para hacer cine mexicano. Pero No pasó. pasa lo mismo que con los libros. A eso voy. Los distribuidores son la pesadilla de los creadores. Así es. Porque ellos se quedan con el 40. 3 cuartos, No, hombre, partes del 40, pastel, 60%. y los creadores se quedan con el 10%. Del boleto que tú compras, que tú pagas en taquilla, digamos que cuesta 50 pesos, el distribuidor se queda con 30. Es El una- 60% una barbaridad. se lo queda el distribuidor. Y el 20% pues es para el autor, para el productor, Para los actores, para todo. las Sí. copias, porque además ese Sí, es otro de los es problemas. el las material copias, ¿no? fílmico Bueno, es carísimo. estos se ampararon y entonces no pasó nunca el peso en taquilla. En el resto del mundo están los fondos, Australia, Inglaterra, los propios Estados Unidos tienen un Ahora, fondo. si a eso le sumas que la mayoría de los temas del cine son escabrosos, oscuros. Pero es que no llegan a pantalla, querido. Se supone que hay un 10% de pantalla obligatoria para las distribuidoras y tampoco No, claro, eso pero por sucede. ejemplo, ve el éxito que tuvieron Nosotros los Nobles. Nadie lo esperaba y es una comedia tan simple y ligera. Sí, pero muy ¿Qué? bien hecha. Y además la gente fue a reírse y salió, jajaja, qué bueno, pasó un buen rato. Tú a lo que te refieres es que falta humor, que falta... Yo creo que falta ampliar el los aspecto temas. lúdico del cine. Ampliar los Yo temas. creo que falta hacerlos visibles. Hoy por hoy, Guten Tag Ramón, una gran película mexicana que se exhibió muy lamentablemente. Están saliendo películas mexicanas espectaculares. Sí, Guten Tag Ramón Gente es un joven. peliculón. Bueno, La Jaula de Oro, que ha ganado premios internacionales, que no se ha visto comercialmente en este país. Estoy pensando así de golpe en algunas de las películas mexicanas que hoy por hoy son importantes en Pero el las resto que del llegan, mundo y que no yo vemos. sí creo que aun cuando lleguen,
estos temas, la gente está cansada de ir a ver muertos cuando sales. Pero van a ver en los muertos gringos, canal. Claro. O sea, quiero decir... No, pero ves los muertos gringos si son a Rambo o a ese tipo de cosas. Bueno, pero... Yo te voy a decir, Estados Unidos tendría que indemnizar al Sí. mundo por la contaminación cinematográfica. Así es. Yo estoy convencido de que... No. Sí, de veras. Y no vemos cines de otros países. Oye, es porque que estamos la cantidad copados. de muertos, asesinatos, persecuciones, Está- envenenamientos... bueno, se está haciendo Sales cine del cine importante. bañado en sangre. Compáralo con el ¿cierto? cine de arte europeo. O el cine de la India, que hay cine... ¿Vieron la cine bicicleta chino verde? Una también. película, creo que La se bicicleta verde. afgana. Ah, sí, yo sí la vi. Es una joya. Magnífica. No vemos un montón de cine porque está acaparado por el cine norteamericano. Y por las porque- distribuidoras, porque en Bollywood se llama los estudios los de indios. la India, se hacen más películas que en Estados Es el Unidos. lugar donde el mundo donde más películas se hacen. Mira, donde yo he visto extraordinario cine que todavía no trasciende a Occidente es en China. El cine chino es una China maravilla. tiene unos estudios cinematográficos y unos actores y unos talentosísimos directores, pero ese cine no ha salido de China. Yo lo vi Y allá. nuestro propio cine no lo vemos. Y ahí está, y de verdad están saliendo chavos jóvenes, Amata Escalante, no quiero decir nombres. No, dilos, Mucho, porque- es que por eso no me sí. acuerdo, no quiero decir nombres porque se me van a Se te olvidar. van a olvidar. El problema es ese. Pero es que habría que emitir un decreto, bueno, sancionado por el Congreso, una ley, mejor que un decreto, en donde se estableciera que cada boleto que se compre en taquilla, 5 pesos son de impuesto para... Con un peso. No, el cinco, peso, el famoso peso en taquilla. Claro. Pero, Con ese pero peso. si lo que más les interesa son la bolsa de ¿Y palomitas. cómo lo distribuyes? Ese es el otro problema. Lo distribuyes a un fondo Se da para la producción cinematográfica. Y entonces caemos en el problema que de repente está lo del artículo que acabas de mencionar. 226. O sea, tú tienes 100 proyectos, ¿a cuál le apuestas? Bueno, hay ¿O cómo comités. es lo que sucede con las becas muchas veces. O sea, Si hay comités de selección que pueden ser no, claro que hay objetivos. comités, pero siempre hay y en un país como el nuestro donde Pero todo es mejor eso, Alejandro, que nada. Sí. No, claro, estoy totalmente de Yo acuerdo. yo creo que es muy importante que se cree este fondo a través de una ley. En donde, Sí, claro. Porque fíjate, yo tengo un amigo que tiene muchas salas de cine y me dice que le llama el director de la cadena y le dice, oiga, fíjese que vendimos no sé cuántos boletos. Dice, eso es lo que menos me importa. A mí dime cuántas bolsas de palomitas vendiste. Es donde ganas. Es que ahí Pues está es el que- negocio, sí. pues el es que- negocio está en la dulcería. De la dulcería. Entonces, bueno, por eso 5 pesos a la entrada me parece que es elemental. Y tiene que ser a través de una ley. Y además, con ese dinero, ¿sabes también qué se podría hacer? Empezar a construir salas de cine en el interior del país solamente para cine mexicano. Exacto. Ahora, hay cadenas de distribuidoras de cine Deberíamos defendernos. que han hecho campañas interesantes, por ejemplo, para curar las cataratas y han curado muchísimas gentes. O sea, si hay una vocación filantrópica en algunos dueños de ciertas cadenas de cine, lo mismo podrían hacer por el cine. No le veo compren por qué. cine pirata mexicano. No, para nada. El otro, mientras no den el peso en taquilla, allá ustedes. Pero mexicano no, porque es una industria importantísima y es una reserva de Y hay talento que ir, porque importantísima. si en la primera semana no va la gente, a la siguiente semana Lo- desaparece, la quitan. claro. ¿Con qué te quedas, Alex? Yo me quedo creo que es uno de los ámbitos de nuestra vida cultural y de la vida cotidiana el cine. Y creo que vale la pena que sigamos apostando para tratar de recuperar no solamente lo que ya se hizo, sino lo que se debe de hacer, ¿no? Las nuevas producciones. O sea, hay mucho por hacer y creo que es una fuente de patrimonio absoluto del cine mexicano. Yo me quedo con este llamado a la defensa del cine mexicano, a los productores, directores, actores, porque es una verdadera industria sin chimeneas y yo creo que es importantísima. Y no solo eso, para que el cine de oro siga teniendo su época, el cine siga teniendo su época de oro para siempre. Sí, yo también. Yo Me trabé. propondría apoyar 100% al cine mexicano para volver a generar una época que vuelva a tener la calidad y la trascendencia del cine de oro mexicano. Yo creo que si nos vemos todos en el espejo, que este espejo es el cine mexicano, y en ese espejo vamos a entendernos, hay que estimular al cine mexicano Por supuesto. para comprendernos mejor y saber cómo somos. Entonces, bueno, pues salud Ahora sí, salud por el cine Salud, mexicano. salud por el salud, cine mexicano. Salud. Con el dedo, venga. Ahora te lo bebes.